de sus propios principios, su propio árbol, para tener su propia sombra. Eso es lo que yo lo invito a hacer. El día de hoy vamos a ver el derecho individual del trabajo como tercera parte del programa. Hoy vamos a conocer a los sujetos del derecho individual del trabajo. Y al hablar de los sujetos estamos hablando del trabajador, del patrono, de la empresa, de los auxiliares del patrón y de la sustitución patronal. Ahí estamos, Corina. Trabajador, sus definiciones, sus elementos indispensables y algunas definiciones especiales, que se van a dar cuenta qué interesantes son. Las definiciones, según la legislación mexicana, trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral. En México la legislación usa moral por decir persona jurídica, un trabajo personal subordinado. En materia laboral se usa mucho la palabra subordinado, no como el que manda, no, el que dirige, el que debe. ¿Por qué? Porque si Corina es la empresaria, es la patrona, ella sabe cómo dirigir su empresa, es su empresa. Pues. Yo llego a trabajar y ella me tendrá que dar las directrices a mí para poder desempeñar mi trabajo. Esa es la palabra subordinado. Y yo tengo mis obligaciones. Corina me dice, bueno, aquí está el reloj o el sistema de control de entrada. Usted tiene que entrar a las 8 de la noche, de la mañana y salir a las 4 de la tarde. Yo todas esa es parte de la subordinación, cumplir con mis obligaciones como trabajador hacia la empresa de Corina, hacia el patrono que es Corina, esa es la palabra. No subordinado a que ella me mande, pues yo no soy esclavo de ella para que ella me mande, pero sí ella es la que dirige la empresa, es su empresa y ella sabe por dónde la lleva, qué es lo que quiere, qué efectos de la productividad quiere, qué comercialización, todo lo que ella, la parte de todo. Ella me puede contratar a mí inclusive de abogado, me dice, mire, Lick, yo quiero que usted me haga un favor, revíseme los contratos de trabajo, reglamento interior de trabajo, hágame una política laboral dentro de la empresa, pues todo eso se lo vamos a hacer. Pero si se dan cuenta, ella me está dando las directrices, ella me está dirigiendo. Esa es la palabra subordinado. No que ella me diga, mire, yo soy aquí la propietaria y usted aquí va a hacer lo que yo diga. No, esa ya sería una actitud diferente. No, yo sé que ella me va a decir, mire, Lick, lo contraté para que me revise esto, o me ejecute este trabajo. Esa es la palabra subordinación. Artículo número 3. Pero antes de leer el número 3, quisiera que leéramos el 1 y después leamos el 3. Me gustaría que tuvieran su código, porque a partir de hoy miramos todos los artículos en orden del Código de Trabajo. Por favor, alguien que tenga su código me lee el artículo 1 y el 3. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Artículo número 1. El presente código regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo y crea instituciones para resolver los conflictos. Artículo número 3. Trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo. Esta ya es una definición. En virtud de un contrato o relación de trabajo. ¿Por qué? Porque en Guatemala muchos patronos no elaboran el contrato, aparte que tienen la obligación de hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa en la relación de trabajo? Es el momento en que Wendy López inicia la ejecución del trabajo. Ahí, Wendy, inicias tu relación laboral, aunque no exista contrato de trabajo. ¿Y el contrato de trabajo quién va a afectar? Va a afectar al patrono. Veamos qué dice el artículo 30 del Código de Trabajo. Alguien que tenga el 30 que lo lea, por favor. Se lo voy a resumir. Alguien que lo lea para que nos quede grabado. Dice, Listo, Lick. Por favor, Brenda. Artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y, al efecto,
Pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrón. Pero mira qué interesante, Brenda. La falta de contrato de trabajo, la falta de requisitos en un contrato de trabajo siempre van a ser imputables al patrón. Y todas las aseveraciones, las estipulaciones que tú tienes que cumplir en el contrato de trabajo se van a tener como ciertas. La obligación es del patrón, no es del trabajador. Basta con que inicie la relación laboral. Sin embargo, no creo que se nos olvide la jurisprudencia que tiene la Corte Constitucional en este sentido. ¿Qué debemos de probar los trabajadores nosotros? Debes de probar la relación laboral, no como cuando comenzaste a trabajar, no, que trabajas para la empresa. Por eso que es importante desde que llegues, si te mandan una nota de bienvenida, si te mandan una nota indicando qué trabajo vas a ejecutar, si te pagan con cheque, todo eso lo guardas. Porque vas a tener que probar que sí hay relación laboral. Lo dice la Corte en sus resoluciones. El tiempo extraordinario que has trabajado y las ventajas económicas, ¿verdad?, que están en el artículo 90 del Código de Trabajo. Esos son los 3 aspectos que te obliga la ley a cumplir. Todo lo demás le corresponde al patrón. Ahora vamos, las características. El trabajo siempre será por una persona física. La prestación del servicio a otra persona física o jurídica. Le vamos a prestar el servicio a un patrón individual o bien a una jurídica, que puede ser una sociedad anónima o una asociación. El servicio ha de ser en forma personal. El servicio ha de ser de manera subordinada. Algunas definiciones especiales. Vean, estas son ordinarias, pero aplican en el código. No puede ser, Augusto, René. Eso es ilegal a todas luces. No puede. En época de pandemia, lo único que trataron de hacer es decir, bueno, señor, si usted no puede pagar el bono 14, acuda, y tratando de buscar algún tipo de beneficio, pero nunca he pagado prestaciones. Lo que pasa es que la confusión y no tener reglamentos, no hay ni qué hacer con la suspensión. Se recuerdan que al inicio, ¿qué hacemos? Démosle vacaciones, y después ya se venció el periodo de vacaciones y seguía el problema de la pandemia, del cierre del país, y en fin, no se estuvo preparado laboralmente. Pero los derechos de la clase trabajadora no se vieron perjudicados, o no deberían de haberse sentido perjudicados. Entonces vamos a ver esta clase de trabajos que son aplicables, son doctrinarios, pero que aplican en Guatemala. Trabajadores estacionales son aquellos que encuentran empleo en actividades productivas de temporada o que se intensifican en ciertas épocas del año. Puede darse en el turismo de verano o de invierno. La recolección estacional en la agricultura. Se trata de actividades ligadas fundamentalmente al servicio agrícola y a los servicios y a la parte de los servicios. Eso significa que en la agricultura se da mucho por la época, ya sea temporada de preparación de la tierra, temporada para la siembra, temporada para la cosecha. En la parte de servicios, bueno, eso usted lo ha visto inclusive en algunas instituciones que contratan por determinado tiempo. Por ejemplo, si hablamos de espacio en el año, se recuerda que están muchos los famosos vacacionistas, ¿no? Que los vacacionistas a veces pueden entrar en el trabajador eventual. Es aquel trabajador que está capacitado para la tarea y no necesita entrenamiento, y es contratado en las empresas, y es contratado cuando en las empresas se está implementando un sistema nuevo o existe un alza de trabajo por la temporada y es necesario en ese momento específicamente. Hay muchas personas de que las llaman porque conocen el trabajo. Ese es el eventual. El temporal, cuando es contratado por un periodo de tiempo específico. Diferente del ocasional, porque el ocasional consiste en la contratación de trabajadores en forma esporádica, ya sea por unas horas, por unos días o por unas semanas. Trabajador a tiempo completo. Vean, el reglamento de aplicación del convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo tiene 2 definiciones: trabajador a tiempo completo y trabajador a tiempo parcial. ¿Qué es a tiempo completo? Es aquel que presta sus servicios personales durante una jornada ordinaria establecida por el Código, diurna, mixta y nocturna. Trabajador a tiempo parcial,
esto es interesante. ¿Qué pasa si, les voy a hacer la pregunta, si a usted lo contrato 7 horas al día en una jornada ordinaria, ¿es tiempo completo o tiempo parcial? ¿Qué me contesta? Escríbame. ¿Qué dicen ustedes? Contraté a Carlos Giovanni Mejía Girón 7 horas en una jornada ordinaria. ¿Es tiempo completo o tiempo parcial? Tiempo parcial porque son 7 horas. ¿Perdón? Para mí es tiempo parcial porque son 7 horas y es una jornada ordinaria. Exactamente. Veamos hoy la definición, por lo que dice Carlos que es efectivo. Vean, trabajador a tiempo parcial es aquel que presta sus servicios personales durante un tiempo inferior al establecido en la jornada ordinaria del Código de Trabajo, ya sea diurna, mixta y nocturna. No dice que el tiempo parcial sea la mitad, que sean 4 horas, que sean 3 horas y media, que sean 3. No dice durante un tiempo inferior al establecido para una jornada ordinaria, que puede ser diurna, mixta o nocturna. Si en una diurna lo contrato por 7 horas, estamos hablando del tiempo parcial. Si yo lo contrato en una mixta 6 horas, estamos hablando del tiempo parcial. Si yo lo contrato en una nocturna con 5 horas, estamos hablando del tiempo parcial. Por favor, Wendy. Licenciado, solo una consulta. Por ejemplo, así como las personas que trabajan en el campo, que digamos que a veces trabajan por días, tienen pues tareas asignadas, ¿cómo podría ser ese tipo de trabajo? Lo que pasa, mira, pues en el campo se ha dado al abuso, Wendy. Porque en el campo, de hecho, yo te digo, si miras, fíjate que el código te da una definición en el 138 y 139. Esa es base para ver qué tipo de trabajo es. Pero aquí ahorita lo que estamos hablando es el tiempo parcial. Si tú trabajas 7 horas, 6 horas y 5 horas, estás en tiempo parcial. Lo que yo no quiero es que nosotros nos mentalicemos que el tiempo parcial es la mitad. Eso trabaja 4 horas, pero eso es tiempo parcial. No. En el campo, Wendy, deberían de cumplirse con todas las indicaciones que establece el código. Ahorita estamos hablando un poco doctrinario, aunque esto sí es legal, porque estamos hablando de nuestro código. Estamos hablando del tiempo parcial, que es el convenio 175 de la OIT, que ya está ratificado por Guatemala, es derecho positivo vigente. No, pero en el campo yo te digo, inclusive están dejando, yo te digo, he leído mucho sobre el campo. En el campo vas a encontrar cosas como, por ejemplo, ya te están pagando por corte, cuando deberían de pagarte por día. Están pagando por aplicación de insecticida, cuando deberían de pagar por día. Realmente el insecticida, lo delicado que es para la salud. Entonces, yo estaba viendo, por ejemplo, en lo de ULE, si te interesa leer un poco, bajarse ahí alguna literatura sobre cómo le pagan al trabajador de ULE, en el campo no están cumpliendo. Imagínate lo que yo siempre les he dicho a ustedes. Hubo una documental de una empresa en Londres, creo que era Britannic, donde indicaban que en Guatemala tal café de tal empresa que se consume a nivel del mundo tenían un contrato con guatemaltecos que vendían a empresas agrícolas que distribuían, le llevaban el café, y que esas empresas de café en Guatemala estaban utilizando niños para el corte. Ese es un extremo que fue mundial, fue una documental. Hoy me Wendy, nunca oíste que se tuviera una respuesta. Se nombró una comisión nombrada por el presidente de la Cámara del Agro, unos no sé qué cafetaleros, nunca se tuvo una respuesta. Entonces, en el campo, la verdad que en el campo es donde más perjudicado sale el trabajador, más perjudicado. Efraín, dame un minuto, solo quiero terminar esto y luego te dejo el tiempo. Trabajador migrante. El convenio 143 de la OIT, que es un convenio que no está ratificado por Guatemala, dice: trabajador migrante comprende a toda persona que emigra o ha emigrado de un país a otro para ocupar un empleo que no sea por cuenta propia. Incluye también a persona admitida como trabajador migrante.
Código de Migración guatemalteco, artículo 75, inciso A. Trabajadores migrantes. Las personas extranjeras que han sido autorizadas para permanecer en el país para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lícita remunerada bajo dependencia y dirección de un patrono, los trabajadores migrantes podrán solicitar residencia temporal de un plazo de 1 a 5 años. Trabajador migratorio, según el Código de Migración guatemalteco. Para los efectos de la aplicación del presente código, se entiende por trabajador migratorio toda persona extranjera que realice actividades remuneradas en el territorio nacional y se clasifica dentro de las siguientes categorías: trabajadores transfronterizos e itinerantes, trabajadores de temporada, trabajador consultor, asesor o técnico especializado y trabajador por cuenta propia. Interesante los itinerantes, van a ver. El fronterizo también, trabajador fronterizo. El trabajador transfronterizo es aquella persona que reside en un territorio de un estado vecino, al que regresa al final de su jornada diaria de trabajo, o por lo menos una vez a la semana. Son aquellos guatemaltecos que viven exactamente en las fronteras de ustedes. Van a trabajar a El Salvador, pero regresan ese mismo día. Van a trabajar a El Salvador, pero regresan esa misma semana. Van a trabajar a Honduras y regresan. Van a trabajar a México y regresan. O sea, ese es este tipo de trabajadores. Pero vean qué interesante los itinerantes. El trabajador, los trabajadores itinerantes son los que realizan la misma actividad, o sea, la misma actividad del transfronterizo, y transitan entre Guatemala y Belice hasta que el diferendo territorial, insular, marítimo sea resuelto por la Corte Internacional de Justicia. También dice que tiene el trabajador de temporada, siempre hablando del Código de Migración guatemalteco, persona cuyas actividades dependen de las condiciones de las estaciones propias del año o por la naturaleza del trabajo, solo se realiza durante un tiempo determinado del año. Trabajador consultor, asesor o técnico especializado. Siempre en ley guatemalteca, Código de Migración guatemalteco. Persona que realiza sus actividades por un periodo no mayor de 365 días y que sean requeridos por el contratante específicamente como consultor, asesor o técnico especializado y que no requiere solicitar una residencia permanente. Trabajador por cuenta propia. Todo trabajador que realiza actividades comerciales e industriales por su propia cuenta o con sus familias y que tiene autorización para realizar actividades remuneradas dentro del territorio nacional. Ahora sí necesito el apoyo. ¿Ibas a decir algo, Efraín? Sí, licenciado. Tengo dudas acerca del trabajo a tiempo parcial. La verdad, no sé si estoy pecando de ignorante o no sé, la verdad no he profundizado en el tema, pero yo asumo que los trabajadores a tiempo parcial no van a tener todos los beneficios que tienen los trabajadores de jornadas ordinarias, ¿verdad? Por lo tanto, yo no sé y no sé cómo está legislado tampoco, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no sé, o sea, decía de las 7 horas, pero, por ejemplo, puede venir un patrono y establecer una jornada laboral de 7.5 horas y no darle los beneficios a su trabajador. No sé si eso se puede prestar a la... Se puede prestar, claro que sí, Efraín. Pero fíjate que, primero te voy a contar, este convenio 175 tenía años de que había sido ratificado por Guatemala. No te recordás que tiene algunos años, ¿verdad? Pero al fin lo ratificó Guatemala, pero nunca elaboramos el reglamento. Sin reglamento no puedes aplicar un convenio. Al final, pues, te quiero contar que se hizo el reglamento, y este reglamento, no viste que hace años atrás fue impugnado por unos sindicatos. Creo que era el 4, 5 y 6, artículo 4, 5 y 6. Uno de esos era que ellos consideraban que perjudicaba a la clase trabajadora, porque fíjate lo que indicaban, Efraín.
indicaba ese artículo que, por ejemplo, Wendy García trabajaba 8 horas, pero Wendy podía trasladarse a tiempo parcial, a 5 horas, a 6 horas. O sea, lo decía el artículo. Pero que la idea de los sindicatos que impugnó es decir eso, estamos renunciando a derechos de la clase trabajadora, porque Wendy definitivamente trabajando menos va a tener menos prestaciones, va a tener menos indemnización. Entonces ellos decían que no, que eso podía aplicarse para trabajadores que están iniciando y que los derechos de los trabajadores que tenemos 8 horas pues, que se conservaran. Ni siquiera que nos dieran la facultad a nosotros. ¿Por qué? Porque podía haber presión de un patrono para que nosotros redujéramos. Imagínate, Wendy, o acepta 5 horas o la despido. Bueno, Wendy, con la licencia me quedo, pero me van a reducirle totalmente todas sus prestaciones. Ahora, en términos generales, no, el tiempo parcial tiene todos los derechos. Claro, se reducen en porcentajes porque si trabajan menos horas, te van a pagar menos salario. No sé si has tenido cuidado, si por ahí te lees los decretos sobre los salarios mínimos. Fíjate qué interesante que el salario mínimo se paga por hora, se debe pagar por hora. Por eso es aplicable, por ejemplo, normas como esta, ¿verdad? Donde te van a pagar por hora. Pero el código, el reglamento lo que sí establece es que tenés todos tus derechos. Es más, fíjate que hay una disposición del Seguro Social donde dice que, por ejemplo, si Wendy García es el patrono, tiene la obligación, esa situación como exagerada, y yo soy trabajador, fíjate que Wendy el Seguro Social le tiene que pagar como que yo fuera trabajador de tiempo completo. O sea, dice que Wendy debe pagarme, yo soy trabajador de tiempo parcial, pero en el Seguro Social dice que Wendy tiene que pagarme como que yo trabajara el tiempo completo. O sea, le van a requerir ese pago, que por cierto, pues es una norma que al final la van a tener que modificar, si no es que la modificaron, porque no es así, pues, o sea, son los porcentajes que se deben de cubrir. Pero no, la ley lo que dice, para tenerte en contexto ahí, Efraín, es que efectivamente no perdemos ningún derecho. Lo que podemos perder es en porcentajes. Bueno, vamos a ver entonces, quiero que por ahí, ¿quiénes me apoyan? Necesito 5 manos colaboradoras. Pamela Gómez, ¿estás por ahí, Pamela, o ya te fuiste a tomar café? Marta Sofía, Sí, ¿me lees el 156? sí, licenciado. Aquí estoy. Muy bien. Marta Sofía me lee el 156. Brenda Judith me lee el 138 y 139. ¿Y quién más? Saraí me lees el 170. Pamela me lee el 175 y faltó el 167, no, faltaron un montón. El 167 me lo lee ¿quién? Jamie. Y alguien más levantó la mano, yo vi que alguien más levantó. Bueno, ahí estamos. ¿Comenzamos? El 157 me lo leí anteriormente, solo quiero que me quede grabado. ¿Comenzamos? Claro, licenciado, con gusto. Artículo 156. Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de éste. La venta que haga el patrono al trabajador de materiales con el objeto de que éste los transforme en artículos determinados y a su vez se los venda a aquel o cualquier otro caso análogo de simulación constituyen contrato de trabajo a domicilio y da lugar a la aplicación del presente código. Dichas simulaciones son prohibidas. Bueno, aprovechando que leo el 156, le doy por favor a Pamela que se lea el 199, porque fíjense que ese aparentemente es el mismo, pero no. Este es el trabajo de familia. Y Marta le dio lectura al trabajo a domicilio. El trabajo de familia es otro. Por favor, Pamela, léeme el 199. Con gusto, licenciado. Artículo 199. Los trabajos a domicilio o de familia quedan sometidos a las disposiciones de los 2 artículos anteriores, pero las respectivas obligaciones recaen, según el caso, sobre los trabajadores o sobre el jefe de familia. Trabajo de familia es el que se ejecuta por los cónyuges
los que viven como tales o sus ascendientes y descendientes en beneficio común y en lugar donde ellos habiten. Entonces, si se das cuenta, esa definición que para la lectura es diferente al trabajo domicilio. ¿Quién le legamos 138 y 139? Fíjense lo interesante de este artículo. Está la definición de trabajador campesino, pero los trabajadores administrativos, el contador, los intelectuales de una empresa agrícola, no son trabajadores campesinos. En 139 dice, los hijos, la esposa, la persona con quien vive el campesino, si colabora con el campesino con la anuencia del patrono, el trabajo se le llama, es trabajador campesino, pero se le denomina coadyuvante o complementario. Y queda ligado al patrono con un contrato de trabajo como que fuera trabajador campesino. Eso es lo que dice en concreto. Pero para que nos quede grabado, 138 y 139. Artículo 138. Trabajadores campesinos son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. La definición anterior no comprende a los contadores ni a los demás trabajadores intelectuales que pertenezcan al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera. Artículo 139. Todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia del patrono da el carácter a aquellas o a estos trabajadores, a estos de trabajadores campesinos, aunque a dicho trabajo se le atribuya la calidad de coadyuvante o complementario de las labores que ejecute el trabajador campesino jefe de familia. En consecuencia, esos trabajadores campesinos se consideran vinculados al expresado patrono por un contrato de trabajo. ¿A él le agregamos el 161? No, entonces lo veamos ahí. Pamela Gómez. ¿Qué manda? 161. Gusto, licenciado. Artículo 161. Trabajadores domésticos son los que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseos, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no imponen lucro o negocio para el patrón. Vean qué interesante, porque si yo en el examen le preguntara a alguien que trabaja en mantenimiento, en servicios, alguien que hace limpieza en un edificio, ¿qué clase de trabajadora es o trabajador? Trabajador doméstico, ¿no? No, Brenda. Por mirar la definición. Porque si tú trabajas para... Suponete que Otto Schumann, por ejemplo, puede tener una empresa. Y Brenda, Corina, Vidán, Efraín, podemos trabajar para él. Y trabajamos de hacer limpieza en una oficina. Pero ahí no somos trabajadores domésticos. Porque el doméstico es mirar exclusivamente lo que se dedica. Y dos, el patrono no tiene fines de lucro. Otto sí, porque Otto es una empresa que a él le paga el propietario de la oficina o del edificio, a él le van a pagar. Entonces él sí tiene fines de lucro. Nosotros somos trabajadores de ellos. Entonces es trabajo normal. Pero el trabajo de casa particular al trabajo doméstico tiene su propio. Por eso quiero que analicen bien esa definición. De transporte, ¿quién se lo delegamos? Artículo 167. Trabajadores de transporte son los que sirven en un vehículo que realiza la conducción de carga y de pasajeros o de una u otros, sea por tierra o por aire. Pues fíjate, Jamie, qué interesante. Entonces dice que si Jamie trabaja, por ejemplo, en la G, en Transportes Galgos, que yo no sé si todavía existe, pero bueno, y es la que cobra, la que vende los boletos. Jamie no es una trabajadora del transporte. Jamie es una trabajadora normal dentro de la empresa. Tiene todos sus derechos y el autor del código. Allá este régimen que es especial únicamente procede en la definición que nos da. Fíjense que este es un poco discutido porque
Está hablando exactamente, el Seguro Social dice que el centro de trabajo de los afiliados del Seguro Social, a quienes reconoce como trabajadores, dice que son los que están en el vehículo, no en las oficinas, en el vehículo. Por eso yo creo que la definición es clara. Aprendices, vean, esto tiene su vicisitud. ¿Cuál es realmente la importancia del trabajo de aprendizaje? Yo les conté a ustedes que la legislación mexicana lo expulsó. ¿Cuál es el alcance del aprendizaje en Guatemala? Si Jamie quiere trabajar en proceso de aprendizaje, lo va a hacer ¿con qué finalidad? Con aprender un arte, con aprender un oficio, con aprender una profesión. Y entonces, de gratitud, Corina, que es la patrona, la ley le dice que le debe pagar un salario. ¿Por qué? Porque le va a producir, pero faculta a Corina, patrono, pagar menos del salario mínimo. Es el único caso. ¿A quién le delegamos el 170? Sí, licenciado. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste le enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un tercero, y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Imagínate. Vamos ahora entonces al mar y vías navegables. ¿A quién se lo encargamos? Fíjense que aquí el contrato de trabajo no se llama contrato de trabajo, se llama contrato de embarco. Pero ¿a quién le delegamos ese artículo? Pamela. Pamela Gómez. ¿Qué manda, licenciado? No te dejo cenar, Pamela. Artículo 175. Perdón, licenciado, permítame un segundito. No, perdón, Pamela. Vamos a ver a alguien más que nos apoye. Si gusta, le apoyo, Lee. Por favor, Martita. Claro, dice, artículo 175, trabajadores del mar y de las vías navegables son los que prestan servicios propios de la navegación a bordo de una nave, bajo las órdenes del capitán de esta y a cambio de la manutención y del salario que hayan convenido. Son servicios propios de la navegación, todos los necesarios para la dirección, maniobras y atención del barco, de su carga o de sus pasajeros. Se llama contrato de embarco el contrato de trabajo que realicen dichos trabajadores. Vamos a ver, hay una pregunta que nos hicieron. Vamos a ver aquí una pregunta que nos hicieron. Vamos a ver, pues, ¿algún tope mínimo o máximo para el pago de los aprendices? No, Sandra. Es más, fíjate, Sandra, de que México consideró que el trabajo de aprendizaje todavía es parte del sistema feudal que desapareció muchos años. No hay. Y de hecho en Guatemala te quiero decir que es sumamente complicado. Pues yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo crecí, el aprendizaje se daba en talleres de vehículos, en talleres de moto, más que todo en talleres que te dijera yo de estructura metálica, más que todo de artesanos. Pero fíjate que yo cuando leamos, vamos a leer eso ahí, vean, cuando veamos las cosas, por ejemplo, del mar y las vías navegables, cuando veremos la parte de la aviación, fíjate que ahí también menciona aprendizaje. Claro, es otro nivel, pero no existe en Guatemala realmente un máximo ni un mínimo. Ahí queda a discreción exactamente del patrono. Lo que sí es que sí le debe pagar. Sí, esa es la verdad, Brenda. Que yo te digo, pues hoy tenemos el INTECAP, dejamos de ser, vamos a ver, entonces, sí, imagínate, Sandra, 400 quetzales por 15 días, 800. Tranquila, Brenda. Bien, Liz, yo conocía a algunas señoras antes que decían de que aunque sea de aprendiz les recibieran a su hijo para que no anduviera vagando, que mejor ocupara su tiempo en aprender algo. Sí, y es que fíjate que antes realmente, yo te digo, pues, también había gente que te enseñaba,
¿Cuánta gente aprendió a ser electricista porque fue aprendiz de un electricista? ¿Cuánta gente aprendió a ser albañil porque fue aprendiz de Mis albañil? cuñados aprendieron electricidad y ya hasta ahora, ya de grandes, se certificaron en INTECAP. Sí, También pues, así, trabajando como aprendices. Y mi tío de Patojo aprendió a ser mecánico de motos. sí. Y todavía hasta la fecha vive de eso. Sí, ahora, Efraín, con lo que sí, Efraín, hay límites, ¿oíste? El tiempo lo estipula, le damos 171, alguien lo tiene. Pues agarra el tiempo siempre, pero es interesante todo. Mientras sale música 171. Artículo 171. Artículo 171. El contrato de aprendizaje solo puede estipularse a plazo fijo y debe determinar la duración de la enseñanza y su desarrollo gradual, así como el monto de la retribución que corresponda al aprendiz en cada grado o periodo de la misma. La Inspección General de Trabajo debe vigilar porque todo contrato de aprendizaje dure únicamente el tiempo que a su juicio sea necesario, tomando en cuenta la edad del aprendiz, la clase y método de enseñanza y la naturaleza del trabajo. Efraín, sí tiene que estipularse en contrato el plazo, porque solo puede ser a plazo fijo. Ese no puede ser por tiempo indefinido, es a plazo fijo. En los contratos, si es que existen, tendríamos que esclarecer plenamente cómo debe hacerse, ¿viste? Sí. No, la verdad que, Corina, el INTECAP para mí es increíble, ¿viste? Es increíble. Yo te digo, hoy por hoy son jóvenes, y me voy a atrever a decir esto. Si alguno de aquí de la clase no tiene trabajo, por favor, prepárese en carrera técnica del INTECAP. Si a mí me lo preguntan de las cosas que voy a lamentar mi vida, que tengo 33 años, es que siempre quise tener como, aún siendo abogado, pero no me preocupo de eso, pero siempre tuve el deseo y el anhelo de aprender, por ejemplo, yo hubiera deseado ser carpintero, y lamenté que dejé pasar mis años y nunca me metí al INTECAP. Efraín, por ejemplo, dice, yo ahí aprendí inglés. Y no gana mal, dice. Efraín, te toca invitar a los chucos un día de estos. Es que no gano mal, pero tampoco también, licenciado. Y fíjate que sabes que te iba a comprometer, te iba a mandar ahorita aquí que están hablando de venta de carne de cerdo. Ay, se ve delicioso. Si gana bien, dije que nos invite a todos, pero no, ya dijo que no, jóvenes. Ya valimos. No, ya, bueno, oí lo que te puso por ahí, lo que te puso Nelson Enrique. No, si vamos a ir a Choco, mejor vamos a por el liceo. Es una broma, por supuesto, Nelson. No estamos bromeando estos. No, hombre, para nada. No, ¿sabes qué me parece interesante? La labor que hace el INTECAP. Imagínate, por ejemplo, que vos me digas que en 6 meses aprendiste inglés. Mi admiración, ¿oíste? Mi admiración. Que, por cierto, te quiero decir que siempre traté de también aprender inglés y me quedé en deuda, ¿viste? En deuda con la sociedad y conmigo, ¿viste? No tenés idea las veces que he viajado a Estados Unidos, lo complicado que se me vuelve, ¿viste? Casi siempre me pongo atrás de mi esposa para que ella pida todo, porque se me complicó el inglés a mí. Oíste lo que dice Cristian, por Dios santo. Cristian, no va a ser que lo hagamos público y te vamos a caer 100 personas ahí. Bueno, pero un día esto nos vamos a poner de acuerdo y, como dijeran en mi juventud, a la ley de Cristo. Es que lo bueno, Efraín, de que ese es el guatemalteco. El guatemalteco, cuando tiene el deseo de trabajar, de veras, yo te digo, mira, yo si algo tengo que felicitar
Y te voy a contar esta anécdota. El tiempo se nos va. Tengo que contarte esta anécdota. Una vez, yo siendo decano, llegaron 5, oíme, te lo estoy diciendo con la sinceridad de lo que yo viví, y te lo digo con un ejemplo de vida. Yo soy de la idea de que las cosas buenas de la vida hay que decirlas para engrandecer y para que nosotros, nuestras metas y nuestros deseos, que nuestras dificultades, que nuestras angustias, que nuestras depresiones, las dejemos atrás y sigamos para adelante. Oíme, me esperaron casi esa día, salimos de junta directiva como a las 2 de la mañana. Eran 5 jóvenes, una obra como ayudantes de albañil. Y su deseo era estudiar Derecho. Los 5 estudiaron Derecho. No te digo, yo les seguí la pista hasta el cierre de penso. Espero en Dios que estén graduados. Pero dije yo, al final de cuentas, por el mismo deseo de superación, pues tuvieron que ir a un trabajo que sabes que el ayudante de albañil al final es puro aprendizaje, puro aprendizaje. Entonces, yo los invito a ustedes de que el tiempo libre, el INTECAP ofrece, no sé, el año pasado yo vi que eran 103 cursos. Imagínate, hoy recientemente acabamos de revisar porque yo quería que una jovencita que trabaja con nosotros tiempo parcial en la oficina, le dije yo, mira, de repente puedes estudiar, había un curso, no sé si todavía estará, imagínate que era elaboración de comida para diabéticos y personas hipertensas. Imagínate qué interesante sería aprender esa clase de comida. O sea, no, lo que hiciste fue grande, Efraín. Quiero felicitarte aquí públicamente y decirte que yo creo que eso te ha ayudado en la vida para salir adelante. Y así debemos ser todos los guatemaltecos. Como te digo, si yo algo tengo que lamentar es que nunca, siempre quise aprender lo que era carpintería, pero nunca me atreví. Claro. Gente del mar, este que es un decreto 10-2022 que es ley guatemalteca, ustedes, es ley para el fomento del trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. Esta ley, léanla, está hablando del marino. Vean qué interesante. Anteriormente había un convenio y la organización internacional que tiene que ver con los marinos mercantes. Qué privilegio ustedes. Guatemala, a través del INTECAP, ya nos podemos certificar para que estas extranjeras no puedan contratar. Ya existe esa certificación hoy. Ya la otorga el INTECAP, ya están autorizados, reconocida internacionalmente. Claro que sí. Imagínate, Corina, yo te digo, mira, Corina, el INTECAP te ofrece tan diversidad. Inglés, por ejemplo, te digo inglés, y es importante el inglés ahí. Yo no sé si todavía, fíjense ustedes de que yo un tiempo que iba a almorzar al INTECAP y quienes nos servían la comida ahí eran estudiantes para ser meseros. La comida la elaboraban precisamente estudiantes para cocina, para chef. Entonces, todo eso es importante. Así de que si usted tiene la oportunidad, a la familia, a nuestros jóvenes, hay que decirles de que qué bueno sería de que se pudieran aprovechar leer los 103 cursos que ofrece el INTECAP y ver en qué manera también nosotros como papás, como padres, les mantenemos ocupados ahí. Entonces, es toda persona que está empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto, a bordo de un buque, propiedad pública o privada, pero este buque tiene que dedicarse a actividades comerciales. El trabajador municipal, ahí está el artículo 4 del decreto 1-86, que está su definición. Funcionario público y empleado público, ya vimos que está en el reglamento de la ley del servicio civil. De hecho, vimos también un artículo donde hablaba ¿se recuerdan del servidor público que se divide en funcionario público y empleado público? Creo que en las preguntas del examen venía una de esas y hablamos de las dietas y de los 029, prestación de servicios y prestación de servicios técnicos y profesionales. Ellos pues, no son considerados ni trabajadores ni empleados públicos. Hablamos del trabajador civil del Estado, que eso lo tiene la ley de clases pasivas, las personas que se van a jubilar. Trabajador afiliado. El seguro social nos cambia totalmente la mentalidad en materia laboral.
Aquí acuérdense que el trabajador de confianza, el representante del patrono, no tiene privilegios, muchos privilegios dentro de una organización sindical, no puede pertenecer a un sindicato. Sin embargo, el Seguro Social, miren lo que dice. Las personas individuales que tengan representación del patrono y que ejerzan a nombre de este funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel, son trabajadores afiliados y deben aparecer reportados como tales en las planillas de seguridad social. Pero el Seguro Social es más generoso en ese sentido. Ya el trabajo de familia lo leímos, el 147, pero ya le hemos leído anteriormente. Estos dos trabajos, el benévolo y el amateur, es gratuito, se realiza en forma desinteresada, no tiene como finalidad poner fuerza de trabajo a disposición de otro a cambio de una remuneración, sino por lo general persigue como objetivo el bien común. Ejemplo, el trabajo en una parroquia, en una iglesia. Ese es un trabajo, pues si usted lo hace con el corazón, más una actividad de tipo social, un tipo cultural o espiritual que un trabajo. Y el amateur no responde a una finalidad laboral, sino a otras de carácter cultural, recreativo, deportivo. Por ejemplo, integrantes de un coro musical o de un equipo deportivo. Claro, aunque ya hay coros donde ya son trabajadores, ustedes, que por cierto es increíble lo que Guatemala tiene de... todavía se puede comprar comida ahí, Esther. Sí, yo te digo, yo por muchos años fui a comer ahí, porque ahí te servían y todo. Veamos hoy lo del patrón. Veamos lo que dice alguien que me apoya ahí con lo que dice Manuel Osorio. ¿Quién me apoya? Según Manuel Osorio, es una persona física, aunque el concepto también cabe aplicarlo en las personas jurídicas, que en el contrato laboral da ocupación retribuida a los trabajadores que quedan en relación subordinada. Es, pues, el propietario de la empresa y quien la dirige personalmente o valiéndose de otras personas. Es llamado también empleador y empresario. Bueno, el artículo número 2. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Lo que hemos hablado. Que en Guatemala el artículo 30 establece que aunque usted inicie la relación laboral, si el patrono no hizo contrato, se tiene como cierta lo que diga el trabajador, salvo la obligación que tenemos de conformidad con la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, que nosotros los trabajadores tenemos que probar la relación laboral, tenemos que probar las horas extraordinarias y las ventajas económicas. Todo lo demás es cargo del trabajador. El artículo 30 le da lo despacio. El artículo 30 se lo voy a definir yo qué es lo que dice. Si el patrono no hace contrato o no llena los requisitos que debe dar un contrato de trabajo, le son imputables. Cuando dice salvo prueba en contrario, es que él demuestre, por ejemplo, que yo a Corina le dije, Corina dice, mire, yo comencé a trabajar con el Sabidán el 3 de enero, y yo presento el contrato y resulta que comenzó hasta el 16 de enero. Ese es prueba en contrario, pero voy a presentar el contrato. Si yo no presento el contrato, ¿cómo voy a probar si el 130 dice que todo lo que dijo Corina se va a tener como cierto? Pero vean esto que interesante que es pregunta de examen. Sin embargo, no quedan sujetas a disposiciones de este código las personas jurídicas del derecho público a que se refiere el artículo 119 de la Constitución de la República. Por favor, si tiene su código, me agrega ahí. Es actualmente el artículo 108 y 111 de la Constitución actual. Ese artículo 119 de la Constitución estaba en la Constitución de 1956. Por favor, agrégueme el artículo 2 del Código de Trabajo, que actualmente es el artículo 108 y 111 de la actual Constitución. Alguien que me lo agregue, por favor. En el 176, hablando del mar y las vías navegables, aquí está la definición. Alguien que me lea el 176 para que miremos la definición. ¿Qué es patrono en este tipo de trabajo?
Artículo 166, licenciado. 176. 76. Patrono es el naviero o armador propietario o no de la nave que la pareja pertrecha y expide a su propio nombre y por cuenta y riesgo, y que percibe las utilidades que produce y soporta todas las responsabilidades que la afectan en armonía y con el artículo 2. Bueno, vean pues. Entonces, ahí habla del naviero y el armador. Aquí está la definición de lo que es un naviero y un armador. Vamos a ver, Saraí, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. Mírame por lo que está en pantalla. ¿Qué es naviero, qué es armador y qué es empleador de conformidad con la Ley de Fomento al Trabajo Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero? Ok. Naviero es aquella persona que utilizando buques tanto propios o alquilados se dedican a la explotación de los mismos, bajo cualquier modalidad en el ámbito internacional. Armador. Artículo 2. Convenio de la OIT sobre el trabajo marítimo en su versión enmendada, no ratificado por Guatemala. Designa al propietario de un buque o a cualquier otra organización o persona, como puede ser el administrador, el agente o el fletador o casco desnudo, que a efectos de la explotación del buque ha asumido la responsabilidad que incumbe al propietario o a otra entidad o a persona y que, al hacerlo, ha aceptado cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben a los armadores. Empleador. Artículo 1, inciso B. Decreto 10 en 2022. Ley para el fomento del trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, propietaria de un buque o aquella que, en virtud de la presente ley, ha asumido cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben al primero, en la relación laboral con la gente de mar, tales como la agencia de contratación y colocación, agencia de reclutamiento, el administrados, el agente, el fletador, a casco desnudo, el capitán, según sea el caso. Veamos qué es empresa. Según el Código de Comercio, empresa mercantil se entiende por la empresa el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con el propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Según la legislación mexicana, es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. En el artículo 14 del Código de Trabajo dice: el presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o que en el futuro se establezcan en Guatemala, lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexo ni nacionalidad, salvo las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo número 2, que es lo que acabamos de platicar. Igualmente debe aplicarse en las disposiciones protectoras del trabajador que contiene este código, en caso nacional sean contratados en país para prestar su servicio en el extranjero. Asimismo, queda salvo las excepciones que corresponden conforme a los principios del derecho internacional y los tratados. Luego tenemos los representantes del patrono. Los representantes del patrono son dos. Los representantes del patrono, los auxiliares del patrono, perdón, son dos: representantes e intermediarios. En su artículo número 4, dice nuestro Código de Trabajo, son personas, o sea, representantes del patrono. Son personas individuales que ejercen a nombre de este funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todos los que estén legítimamente autorizados por aquel. Los representantes del patrono en sus derechos con los trabajadores obligan directamente al patrono. Dichos representantes en sus relaciones con el patrono, salvo el caso de los mandatarios, están ligados por un contrato de trabajo o relación.
igual que los reclutadores. O sea, todos estos están relacionados con el patrono, todos sus representantes por un contrato de trabajo, una relación laboral. Firmaron contrato, o sea, los gerentes, los directores, los administradores, todos firmaron contrato. Tienen una relación directa con el patrono. Claro, si somos mandatarios, ¿no? Porque es totalmente diferente. Acuérdense que los mandatarios judiciales solo pueden ser los parientes dentro de los grados de ley o bien los abogados y notarios. En el trabajo del mar y las vías navegables, el representante del patrono es el capitán, de conformidad con el contenido del artículo 177 del Código de Trabajo. Pero bueno, en el 141 del Código de Trabajo vamos a encontrar entonces los representantes del trabajo de los patronos en el trabajo agrícola y ganadero. Los representantes del patrono que se dediquen al reclutamiento de campesinos, además de la autorización que determine el artículo anterior, necesitan una carta poder suscrita por aquel para ejercer sus actividades. Dicha carta poder debe extenderse por duplicado y una copia de la misma debe remitirse a la Dirección General de Trabajo. La otra copia debe quedarse en poder del representante del patrono y este no puede hacer uso de ella si la Inspección General de Trabajo no le pone un visto bueno al pie de la misma. La expresada carta poder debe renovarse cada año. Los reclutadores de los trabajadores campesinos deben percibir de su patrono un salario fijo y queda prohibido darles cualquier tipo de gratificación adicional por los servicios prestados para reclutar trabajadores. Si se dan cuenta, tanto los representantes como los reclutadores en materia tienen que tener salario por parte del patrono, tienen un contrato de trabajo, tienen una relación de trabajo, son representantes del patrono. Definiciones. Vean, para entender bien este tema, nos tenemos que ir bien qué son representantes, qué son cargos de dirección, de representación y de confianza. Todos ellos son representantes del patrono. En el artículo 351, tercero, cuarto y quinto párrafo del Código de Trabajo, encontramos la definición. Se consideran cargos de dirección aquellos en cuyo desempeño se dicten resoluciones que obliguen a todo parte de una empresa de departamentos seccionales. Cargos de representación, los que traen consigo la actuación de la voluntad del patrono e implica alta jerarquía o dignidad o delegación de funciones que en principio corresponden a aquel. Cargos de confianza, aquellos para cuyo ejercicio es básico que quienes lo desempeñen tengan idoneidad moral reconocida y corrección o discreción suficiente para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa. Eso nos permite conocer bien quiénes son los representantes del patrón. Si ustedes ven, está en la parte procesal. El artículo 351 habla de la tacha de testigos y ahí en el tercero, cuarto y quinto párrafo estamos hablando la parte procesal de un proceso ordinario laboral y sin embargo ahí están incluidas estas tres definiciones que nos permiten conocer bien quiénes son representantes del patrón. Criterios de la Corte de Constitucionalidad. Recientemente la Corte emitió ya sentencia que, por ejemplo, si Pamela Gómez, por ejemplo, imaginémonos que es la secretaria de la gerencia, pero si Pamela, dentro de sus actividades, representa intereses del patrono, asume alguna función del patrono, la Corte dice que aunque su contrato de trabajo dice que es secretaria de gerencia o secretaria, oficinista, lo que diga, pero si sus funciones de Pamela son defender intereses del patrono o tener alguna injerencia sobre cualquiera de estos tres, o ejercitar alguna actividad de estos tres cargos, se le considera personal de confianza. Aunque su contrato diga otra cosa, sus funciones van a determinar si es personal de confianza. ¿Y qué tiene como consecuencia esto? Primero, Pamela, que si sos trabajador de confianza, sos de libre remoción. En cualquier momento te puede despedir el patrón. Y si sos del Estado, pues en igual forma. Intermediario. Este varía un poco. ¿Qué es realmente el intermediario? Artículo número 5
del Código de Trabajo, es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrón. Corina es la intermediaria, Corina nos contrata a nosotros, pero resulta que la empresa es de Saraí Paz. ¿Qué es la diferencia entre que Corina está contratando para que preste servicios con Saraí? Que Corina no tiene ni es dueña de los recursos ni el equipo donde los trabajadores vamos a prestar el servicio. Es Saraí. Ahí Corina es intermediaria. Pero ¿qué pasa si Corina dice, yo les voy a pagar, yo tengo el capital y yo les voy a dar a ustedes, por ejemplo, imaginemos que seamos albañiles. Yo les voy a dar todo el equipo a ustedes para que trabajen. Si Corina es la dueña del equipo y el capital ya nos paga, deja de ser intermediaria y se convierte en patrón. El artículo 5 dice así, es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrón. Este último queda obligado solidariamente por la gestión para con aquel o los trabajadores, en cuanto se refiere a los efectos que deriven de la Constitución, el presente Código, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. No tiene carácter de intermediario, es decir, de patrono, el que se encargue por contrato de trabajos que ejecute con equipos o capitales propios. Sustitución patronal, artículo número 23. La sustitución del patrono no afecta a los contratos de trabajo existentes en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido queda obligado solidariamente con el nuevo patrono para las obligaciones derivadas de los contratos o disposiciones legales, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta el término de 6 meses. Concluido este plazo, la responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrón, pero las acciones originadas de hechos u omisiones del nuevo patrono no responden en ningún caso al patrono sustituido. Sencillo. Corina, bueno, el artículo número 6, ¿qué es lo que establece? Solo mediante resolución de autoridad competente basada en ley dictada por motivo de orden público o de interés nacional podrá limitarse a una persona su derecho de trabajo. Como consecuencia, ninguno podrá impedir a otro que se dedique a profesión o actividad lícita que le plazca. No se entenderá limitada la libertad de trabajo cuando las autoridades o los particulares actúen en uso de sus derechos o en cumplimiento de las obligaciones que prescribe la ley. Los patronos no pueden ceder o enajenar los derechos que tengan en virtud de un contrato de trabajo o relación de trabajo, ni proporcionar a otros patronos trabajadores que hubieran contratado para sí, sin consentimiento claro y expreso de dichos trabajadores, en cuyo caso la sustitución patronal, temporal o definitiva del patrono no puede afectar los contratos de trabajo en perjuicio de estos. No queda comprendida en esta prohibición la enajenación que el patrono haga de la empresa respectiva. Resumiendo, si Corina le va a vender la empresa a Luis Estuardo, a Efraín, perdón, si Corina le vende su empresa a Efraín, Corina no le puede vender los trabajadores porque no son objeto. Corina tiene la obligación de avisarles, de notificarles a los trabajadores que debe vender su empresa y se la va a vender a Efraín. Ya nosotros los trabajadores tenemos el derecho de indicar que no queremos trabajar con Efraín y Corina tiene la obligación de liquidarnos, de pagarnos nuestras prestaciones, nuestra indemnización y nuestro salario. Ya pues Efraín tendrá que contratar nuevo personal. Pero ¿qué resulta si Corina y Efraín ni siquiera nos notifican a nosotros? En ese caso se da la sustitución patronal. Corina y Efraín son solidariamente, en el transcurso desde la venta hasta 6 meses, son solidariamente responsables si nosotros los trabajadores queremos exigirles que nos paguen nuestra indemnización, nuestras prestaciones. Pero después de 6 meses, nosotros los trabajadores ya no tenemos derecho de mandar a Corina, solo a Efraín. El problema de Efraín es de que si Avidán Ortiz, ellos hicieron la compraventa de su empresa, por ejemplo,
en enero de este año, pero yo tengo 20 años de trabajar con Corina. Efraín asume la responsabilidad de los 20 años que yo trabajé con Corina, ¿sí? O sea, es importantísima esa parte de la sustitución patronal, ¿sí? Veamos algunas preguntas que nos pusieron acá. Veamos qué dice. Intermediarios son las personas de recursos humanos de una empresa, licenciado. No tanto ahí, no tanto ahí. Porque pues, el de recursos humanos tiene su propia actividad, tiene sus delegaciones. Acuérdate que el intermediario al final es como un reclutador, pero no, casi diría que no. Podría ser este de recursos humanos un representante del patrón. Así debe ser, pero ni enterados muchos y les cambian las medidas y beneficios del trabajo. ¿Sí? Intermediarios son las personas de recursos humanos de una empresa. No. ¿Cómo nos liquidan y vuelven a contratar? No. Corina, si se da esa sustitución patronal, imagínate, Corina, si tú me pagaste mis prestaciones y me liquidaste y Efraín me vuelve a contratar, no se interrumpió la relación laboral. Mucho cuidado con eso. No se interrumpió la relación laboral. Casi Efraín está condenado a contratar nuevos empleados para evitarse problemas de que no hubo interrupción laboral. ¿Sí? Ahí le queda una gran respuesta. Por eso hay que asesorar bien en el caso de Efraín para ser nuevo propietario. No, es que el intermediario, ustedes tienen que entender que el intermediario va a contratar para otro patrono, pero el dueño de todo lo que vamos a utilizar, el dueño de las instalaciones, el dueño del equipo, de todo, va a ser el patrono. Ahí soy intermediario. Pero ¿qué resulta, por ejemplo, que si yo tengo que Corina es la intermediaria, pero ella nos va a dar todo el equipo, ella nos va a pagar. Nosotros vamos a prestar el servicio de Efraín, pero en las instalaciones que tiene Corina. Entonces ella va a ser Corina intermediaria y se el patrón. Puchica, eso está interesante. Pero bueno, déjeme un minuto. Solo quisiera que avanzáramos en algo. ¿Sí? Solo déjeme ver aquí. Solo quisiera que alguien se fuera al artículo número 7 del Código de Trabajo. ¿Alguien tiene el artículo 7? Fíjese que el artículo 1... Sí, licenciado. Léeme el artículo 1, por favor. El artículo 1. El presente código regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo y crea instituciones para resolver sus conflictos. Vamos al artículo número 7. Artículo número 7. Se prohíbe en las zonas de trabajo la venta o introducción de bebidas o drogas embriagantes o estupefacientes, las lides de gallos, los juegos de azar y el ejercicio de la prostitución. Es entendido que esta prohibición se limita a un radio de 3 kilómetros alrededor de cada centro de trabajo establecido fuera de las poblaciones, ya que en cuanto a estas últimas, rigen las disposiciones de las leyes y reglamentos respectivos. Vean, pues lo interesante de este artículo es un artículo muy antiguo. Está hablando que cuando normalmente habían fincas o habían centros de trabajo que estaban fuera del perímetro urbano, de cualquier municipalidad, de cualquier municipio. Pero ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, imaginemos que una finca estaba fuera del perímetro, lo que indica de que 15 kilómetros alrededor de esa finca no puede existir ninguno de estos centros, porque lo que estaba tratando el legislador era proteger el carácter alimenticio del salario. Ya se imaginan nosotros trabajando en una finca y que enfrente de la finca nos pongan uno de estos centros. Ya no llegamos a la casa, difícilmente, muy difícilmente. Entonces, hay prohibición. O sea, si usted ve una finca o ve un centro de producción fuera del área urbana, al 15 kilómetros no debe haber ni bares ni ninguno de estos centros. Miren que hablan hasta de los gallos, porque pues ahora en Guatemala yo creo que esa práctica ya está muy limitada en algunos municipios nada más. Pero otros juegos sí se siguen practicando, inclusive pues lo que habla ahí de la prostitución. Vamos con el artículo número 8.
Artículo número 8. Es libre del ejercicio del comercio en las zonas de trabajo y no puede cobrarse suma alguna por tal ejercicio. Quedan a salvo los impuestos, tasas y arbitrios establecidos legalmente. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se puede limitar o regular dicha libertad si a juicio de las autoridades competentes su ejercicio irrestricto perjudica el normal desempeño de las labores, los intereses de los trabajadores o los de la colectividad. Artículo 9. Se prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se den a los trabajadores. Vean qué importante el artículo 9, porque exactamente hablando con lo que Efraín indicaba del inglés, hay call centers donde, como es en inglés, dan las órdenes en inglés, dan las instrucciones en inglés, dan los avisos en inglés. Por favor, están violentando una norma del Código de Trabajo, el artículo número 9. Los cargos de quienes dirigen o vigilen en forma inmediata la ejecución de sus labores deben de ser desempeñadas por personas que hablen el idioma español. Pero si el trabajo se realiza en una región donde esté extendido el uso de los trabajadores de algún idioma, dice dialecto indígena, pero pongamos un idioma, la palabra es un idioma indígena, dichas personas también deben hablar ese dialecto, dice aquí, pero ya sabemos que es Idioma. ¿Qué es lo valioso de todo esto? El artículo 9 es un derecho positivo y vigente. Mientras en Guatemala no traten de regular los call centers, no podrían dar instrucciones en inglés, no podrían estar aplicando otro idioma en Guatemala. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, cuando tocábamos el tema ahí, por ejemplo, los coreanos. Ya se imaginan que quieren dar órdenes en coreano, que vamos a entender nosotros. Entonces, que por cierto, les digo, las veces que yo tuve que intervenir por la clase de trabajadores en empresas de coreanos, en las famosas maquilas, siempre el coreano, cada vez que estábamos en un tribunal, no entiendo. Yo le decía, no entender lo que te conviene, pero sí entender de que no pagaste las prestaciones laborales, sí entendés que no has pagado los salarios de los trabajadores. Eso lo entendés muy bien porque tus ganancias han sido demasiado inmensas aquí en Guatemala. Entonces, eso no entiendo, no. Aquí la ley es clara. Tienen que dar órdenes en español. Eso es el artículo 9. 10. Se prohíbe tomar cualquier clase de represalias contra los trabajadores con el propósito de impedirles parcial o totalmente el ejercicio de los derechos que le otorga la Constitución, el presente Código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social, o con motivo de haber ejercido o haber intentado ejercerlos. Vean lo interesante, un caso concreto que llevamos aquí. Fíjense que en una ocasión, una alumna, precisamente del quinto semestre de uno de los años anteriores, estábamos hablando del artículo 33, del famoso pasaje que deben de pagar los trabajadores si la distancia entre su casa y el lugar de trabajo excede de 15 kilómetros. Y exactamente ella está viviendo en ese momento. Fíjese, me dijo que yo trabajo para tal empresa y me están trasladando a un centro comercial de Fraijanes. Entonces le dije, ¿dónde vivís y todo? Entonces le dije, necesitamos ver el contrato, lo logró conseguir. Y fíjense que en el contrato decía que la ejecución del trabajo debería ser en el municipio de Guatemala. Fraijanes ya es otro municipio. No podían cambiarle ni variarle las condiciones. Y en todo caso le dije, que te paguen en los boletos. Y ella me dice, Lick, aunque me paguen los boletos, yo salgo perdiendo, porque ¿sabe qué? Para llegar a Fraijanes, ¿a qué hora me tengo yo que ir por el transporte? Y de regreso ni siquiera encontrar transporte público, me sale demasiado caro. Pero eso ellos tendrían que pagártelo. Sí, pero en tiempo a mí me perjudica. Entonces voy a renunciar. Entonces le dije, hagamos valer el artículo precisamente el que le dimos lectura, ¿va? Que es el artículo G, el 10. Y efectivamente entonces fue la inspección de trabajo. Y vean, con la bendición de Dios, citan al patrono que era mujer. Y llega, pues ella le dice, mire, esto y esto está sucediendo. Entonces la inspección le dice, señora, usted no puede variarle las condiciones. Fraijanes es un municipio diferente al municipio de Guatemala. Y en todo caso, usted tiene que aceptar, tendría usted que pagarle los boletos y pensar en qué momento inicia su jornada de trabajo. Imagínense.
Bueno, para no hacer la historia que ya no la trasladó, pero me dice en la siguiente clase, fíjese que me habló y me dijo que me iba a despedir. Entonces represalia, regresó exactamente con el artículo 10, la represalia. Cuando regrese con la represalia, vuelven a citar y le advierten al patrono que no la puede despedir. Y si no, pues está cometiendo una falta de trabajo y previsión social contenida en el artículo 69 del Código de Trabajo. Y se va a ser acreedora a aparte de todos los derechos que tiene la trabajadora, va a ser sancionada de conformidad con las sanciones que impone el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo contenidas en el artículo 272. Vamos a ver la historia, que tampoco hubo represalia, la dejó trabajando. Y me recuerdo que ella todavía regresó y me dice, ese caso lo seguimos en la clase, así como estamos con ustedes. ¿Y qué pasó? Le digo, pues fíjese que lo único que me dijo al oído fue, prométeme que no me vas a formar un sindicato. Todavía, al final, le dije, te tuve que hacer una súplica. Pero sale pues porque pues fue una alumna que tal vez estábamos en el momento preciso. Aplicó precisamente el artículo 10, que no podían tomar represalias en contra de ella por haber denunciado un hecho anómalo, una infracción a una norma laboral, una falta de trabajo y previsión social que estaba cometiendo el patrón. Fue coincidente. Vamos con el siguiente artículo, el artículo 111. Quedan exentos de los impuestos de papel sellado, timbre, todos los actos jurídicos, documentos y actuaciones que se tramiten ante las autoridades de trabajo, judiciales o administrativas, en relación con la aplicación de este código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo o previsión social. Igual exención rige para los contratos y convenciones de trabajo, sean individuales o colectivas. El 12 no lo vamos a leer porque ya lo hemos leído. Todo lo que contenga un contrato, un reglamento interior, un convenio, un pacto, cualquier disposición, cualquier documento que contenga condiciones inferiores a las que establece la ley, se declaran nulos de pleno derecho, como que nunca hubieran nacido a la vida jurídica. No podemos decir, por ejemplo, que Pamela y Corina, una de ellas es patrona de otro trabajador, y diga Pamela, mira Corina, como vamos a comenzar la empresa, te voy a pagar menos del mínimo. Mira Corina, como vamos a comenzar la empresa, te voy a dar la mitad del tiempo de vacaciones. Mira Corina, no te voy a dar, te voy a dar nada más el 50% de aguinaldo. Mira Corina, no te puedo pagar tu bonificación de incentivo. No se puede. Pamela, si vas a ser emprendedor y vas a hacer una empresa, tenés que cumplir con tus obligaciones. ¿Por qué? Porque lo que tiene Corina como trabajador son garantías mínimas. Las únicamente las puedes superar, pero no disminuirlas. Y si no, el artículo 12 dice que son nulas de pleno derecho. Alguien que me lea el artículo número 13. ¿Quién me lo lee? Artículo número 13. Dale, compañera, no tenga pena. Gracias, Pamela. Artículo 13. Se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos y pagar a estos menos del 85% del total de los salarios que en sus respectivas empresas se devenguen, salvo lo que sobre el particular establezcan leyes especiales. Ambas proporciones pueden modificarse. Inciso A. Sí. A. Cuando así lo exijan evidentes razones de protección y fomento a la economía nacional o de carencia de técnicos guatemaltecos en determinada actividad o de defensa de los trabajadores nacionales que demuestren su capacidad. En todas estas circunstancias, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo razonado emitido por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pueden disminuir ambas proporciones hasta en un 10% cada una y durante un lapso de 5 años para cada empresa, o aumentarlas hasta eliminar la participación de los trabajadores extranjeros. En caso de que dicho ministerio autorice la disminución de los expresados porcentajes, debe exigir a las empresas favorecidas que preparen técnicos guatemaltecos en el ramo de las actividades de estas
dentro del plazo que al efecto se les conceda. ¿Iba a hablar usted, licenciado? No, por favor, termina. Ok. B. Cuando ocurran casos de inmigración autorizada y controlada por el organismo ejecutivo o contratada por el mismo y que ingrese o haya ingresado al país para trabajar en el establecimiento o desarrollo de colonias agrícolas o ganaderas, en instituciones de asistencia social o de carácter cultural, o cuando se trate de centroamericanos de origen. En todas estas circunstancias, el alcance de la respectiva modificación debe ser determinado discrecionalmente por el organismo ejecutivo, pero el acuerdo que se dicte por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe expresar claramente las razones, límite y duración de la modificación que se haga. Para el cómputo de lo dicho en el párrafo primero de este artículo, se debe hacer caso omiso de fracciones y, cuando el número total de trabajadores no exceda de 5, debe exigirse la calidad de guatemalteco a 4 de ellos. No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los gerentes directores, administradores, superintendentes y jefes generales de las empresas. Toda simulación de sociedad y en general cualquier acto o contrato que tienda a violar estas disposiciones es nulo ipso iure y además da lugar a la aplicación de las sanciones de orden penal que proceden. Bueno, pues aquí vamos a ver nada más, primero, los porcentajes, ¿va? ¿Cuántos extranjeros pueden trabajar en una empresa? Y en cuanto al salario, que la empresa, si usted es empresaria, saben que el 85% del salario le corresponde a los guatemaltecos. Y si hay una empresa que tenga 5 trabajadores, la ley exige que 4 sean guatemaltecos. Si usted tiene que contratar, va a contratar únicamente a uno que va a ser extranjero. Bueno, vamos a para responder algunas preguntas, lo vamos a dejar hasta ahí, ¿ve? Solo quiero ver algunas par de preguntas ahí y con eso cerramos el día de hoy. Vamos a ver. Licenciado, entonces podría ser que los mismos del INTECAP que reclutan patojos que los capacitan para luego que trabajen en un center, o cómo quedaría eso. No, el INTECAP es una labor de formación y capacitación. Entonces, tengo duda con esto que hay un CompuTrabajo y todavía solo sistematizan las ofertas, ellos no contratan. ¿Esto de CompuTrabajo alguien me lo podría explicar? Lic, disculpe, es que yo planteé la duda porque fíjese que CompuTrabajo y Te Coloco brindan ofertas laborales de las empresas. Por ejemplo, ¿qué le digo a la corporación CMI, por ejemplo? O PepsiCo. Pero cuando yo he sabido de casos que cuando contratan a la persona, en realidad sí van a laborar a esas empresas, pero subcontratados por otras empresas. Y no sé de dónde surgen esas otras empresas o quién sería el intermediario en ese caso. Porque ellos suben las ofertas de trabajo a internet, usted sube su currículum y entonces le empiezan a mandar correos con ofertas laborales según el perfil que usted solicitó. Delicado. Convenio Internacional de la OIT y prohibido por Guatemala. Ellos sin querer están exactamente cayendo en esta posición de las agencias de colocación. Solo tengo una duda. ¿A esta entidad uno de trabajadores tiene que pagar algo por el servicio? No, Lic. Que yo sepa, no. Quien busca el trabajo, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que si no tienen un beneficio económico, pero sin querer, están haciendo una función de agencias de colocación. Y eso está prohibido por las disposiciones guatemaltecas y por un convenio internacional de la OIT. Puede ser que le estén buscando otra finalidad, como que los intermediarios serían los que contratan personal de limpieza para que usen labores. Fíjate que no dicen, porque acuérdate que estas empresas de limpieza, ellos tienen su propio equipo y tienen su propio capital. Entonces, no, con el banco ellos lo que hacen es una actividad mercantil. Y lo que al final esta empresa que contrata lleva el personal es quien le paga sus prestaciones, le paga su salario. No hacen las funciones de intermediarios. Hay lugares que hacen eso por estar rotando a los trabajadores supuestamente para cansarlos y que renuncien. Bueno, ya te puedo decir que hay cualquier maniobra toman para allá mayormente cuando tiene un tiempo uno demasiado
Ya, imagínate, después de 20, 30 años de servicio, ya no tienen para tus prestaciones. Ese es un problema serio en Guatemala. Hay lugares donde hacen que, buenas noches, tengo una duda. ¿Qué pasa si en un lugar de trabajo, en una embajada, considero que se trata de un tema? Mira, José, ese trabajo es lo que estás dando ahí, y te lo voy a decir claramente. Hay un expediente, voy a ver si lo conseguimos. 2 trabajadores de CICIG. Acuérdate que CICIG se tenía como que tenía inmunidad diplomática. 2 trabajadores de CICIG, 2 abogadas. Las despidió CICIG y demandaron a CICIG. Toda la defensa de CICIG era que no le eran aplicables las leyes laborales guatemaltecas. Pero como ese caso te lo voy a traer, que es interesantísimo ese caso, está documentado, porque te estoy hablando de un hecho real, no un hecho ficticio, no un hecho de ejemplo. No, 2 trabajadores de CICIG, yo las conozco, una de ellas más. La despidieron de CICIG, demandaron a CICIG. La defensa de CICIG, que en ese entonces ellos gozaban de inmunidad diplomática y que no eran aplicables las leyes guatemaltecas, ni aún en materia laboral. ¿A qué quiero llegar con esto? Vamos a buscar esas sentencias, ¿oíste? Lástima que tengo años de no ver a la LIP, porque si no la he invitado. Escúchame. Por eso qué delicado es en Guatemala. Hay decisiones judiciales y hay decisiones políticas. Ustedes son estudiantes de Derecho. No sé si se han dado cuenta cómo en algún momento quienes eran magistrados en determinado tiempo en la Corte de Constitucional resolvieron de una manera, el siguiente periodo resuelven de otra manera, después vuelven a resolver de otra manera. Pues si la ley sería una, pero como que hay decisiones, ellos hablan de interpretación, ¿va? Que la anterior Corte no interpretó bien, pero ahora es claro este derecho. Y fíjate que como que dice José, me vamos a quedar, José, de repente me apoyan todos y vamos a buscar si aparecen en la página de la CC, que no lo creo, pero de repente, pero sí, ¿oíste? Demandaron y la defensa fue precisamente esa, que eran que en las embajadas, en este caso era como que fuera embajada, que no le eran aplicables en materia laboral. Lo que yo sí te puedo decir es que el Código de Trabajo sí es claro y preciso. ¿Sí? Que esto, claro, ellos se van por el derecho diplomático y otra cosa, que la embajada pues es su país dentro de nuestro país. Pero en materia laboral, pues aquí todos los que laboran en Guatemala, indubio pro operario, deberían de aplicarle Imagínate, si los guatemaltecos que trabajan en el extranjero dicen que deben de garantizarle las garantías mínimas que otorga nuestra legislación. Te estoy hablando de los que vos mirás que parten a trabajar en la agricultura de Estados Unidos, Canadá, o pues ahora están buscando otros sectores aparte de eso. De condición, deben de ganar lo mismo de lo que ganan un trabajador norteamericano o canadiense. Deben de ir superando las condiciones de Guatemala. Estoy hablando de un guatemalteco al extranjero. Y decime, ¿y acaso no podemos aplicar el indubio pro operario en una embajada? Ni modo que vas a decir, si estoy hablando del indubio pro operario, todo lo que favorece al trabajador, que el guatemalteco, ¿sí? Judith Hernández, pues ejecute el trabajo aquí en Guatemala. Pero ellos siempre quieren justificar a través de que gozan de inmunidad diplomática y que no les aplica la ley. Pero si el servicio se lo está dando, entonces, pero vamos a conseguir esa sentencia, José. Luego, es lo que estamos hablando, Silvia. Hay que tener cuidado porque si ellas tienen su propio equipo y pagan ellas sus prestaciones, no estamos hablando de intermediarios, estamos hablando de patrón. Fíjate, Corina, vamos a ver uno. Sí, pero esa plataforma sí me quedó un poquito con la duda, porque puede ser que sea con buena intención, va ustedes, con buena intención, pero, es que ¿saben qué es lo que pasa? Que no se les olvide a ustedes, fíjense, pues antes de que terminemos la clase, leamos a veces el artículo 4, ¿sí? Con eso terminamos la clase. Leámoslo, porque
Yo sé que tenemos todos deseos de ir a cenar, pero el 5, perdón. Leámoslo despacio. ¿Quién no lo lee? Brenda, ya te nos fuiste. Artículo 5. Intermediario es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrón. Hasta ahí espérate. Brenda, lo vamos a analizar. De eso se trata. Hoy, cuando comenzamos a analizar así los artículos, le encontramos la riqueza a cada artículo. Bueno, lo que quedamos clarito es que vamos a poner de ejemplo a Corina y a Pamela, ¿sí? Viene Corina y nos va a contratar a todos nosotros. Nos va a contratar ella, ¿sí? Para que le prestemos los servicios a Pamela. Ahí vamos bien. Continuamos. Brenda. Este último queda obligado solidariamente por la gestión de aquel para con él o los trabajadores. Sí, espérate. Este último está hablando del patrón, no está hablando de Pamela, ¿va? Déjame esa bola. Bueno. Está hablando de este último, está hablando del patrono. Queda obligado solidariamente con la gestión de aquel. Bueno, ¿qué es lo que dice? De que laboralmente, Pamela y Corina son solidariamente como que hubiera sustitución patronal, pero no es así. Aquí son intermediarios. Porque Corina contrató en nombre propio, pero los servicios se los vamos a dar a Pamela. Pero para nosotros los trabajadores, Corina y Pamela son solidariamente responsables por nuestros derechos. Por nuestros derechos. ¿Sí? Continuemos. Vean qué interesante, porque lo intermediario nos faculta mandar a Corina o a Pamela. Continuamos. En cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la Constitución, del presente Código, de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Fíjate, ahí estamos bien, ¿va? Podemos demandar a cualquiera de los dos, pero este párrafo, el que viene, te da la salida de que puede ser que si Corina nos contrató para prestarle los servicios a ella. Fíjate que nosotros, todos los trabajadores, fuimos a trabajar a la empresa de Pamela. Supone que era limpieza. Pamela nos dio los trapeadores, las escobas, no sé, la gela, aquella que limpia, ¿cómo se llama ustedes? Pero nos dio todo el líquido, todo, ¿sí? Estamos, Alejandro, en el artículo número 5. Estamos en el 5. Bueno, vean, pues Pamela nos dio todos los recursos, ¿sí? Todos los recursos, antibacterial, todo. Pero ¿qué pasa si Corina fue la que nos dio todo? Entonces le damos el segundo párrafo. Por favor, Brenda. No tiene carácter de intermediario y sí de patrono el que se encargue por contrato de trabajos que ejecute con equipos o capitales propios. Ahí cambia, mira. Por eso cuando estamos hablando de las empresas de limpieza, si se dan cuenta, llevan el vehículo, llevan el líquido, llevan todo. Nosotros únicamente vamos a hacer los servicios allá. Pero en el momento que ustedes presten o otorguen el equipo para que nosotros trabajemos ahí, estamos hablando de intermediarios. La opción que tenemos de trabajadores es demandar a Corina o a Pamela. Pero si Corina nos da todo, Corina nos contrata, Corina nos paga, entonces Corina deja de ser intermediaria y se convierte en patrón. Esa es la clave. ¿Cómo lo vamos a seguir discutiendo el siguiente día de clase? Por la hora. Lo vamos a dejar hasta ahí. Pasen muy buena noche. Y si Dios quiere, nos vemos el día lunes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.